que para la parte del comportamiento del consumidor es importante que nosotros, y cuando hablamos de generar actos humanos, es importante que nosotros hablemos precisamente de la investigación del consumidor. Digamos que de la forma como se ha visto hasta ahora la investigación del consumidor es muy básico para ustedes. Tienen una investigación que es cuantitativa, de unos datos que son perfiles infográficos, pero vamos a ver precisamente otro tipo de investigación. ¿Qué pasa? Hay 4 razones fundamentales para la investigación del consumidor. Lo que ustedes van a encontrar ahí es teoría del comportamiento del consumidor, que es lo que significa CDC. Buenas noches. 4 razones del porqué del comportamiento del consumidor. Tenemos fundamentalmente la primera, que es la esencia de la dirección de marketing, la segunda leyes para hacer el consumidor más efectivo, y la tercera, para conocer la conducta humana del ser humano. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar precisamente con lo que hace parte de ese comportamiento del consumidor. ¿Qué pasa? Ofrece 3 tipos de información: la orientación, las teorías y los hechos. Eso es lo que nos permite a nosotros saber cómo trabaja una persona, pues cómo trabaja su mente frente al consumo. ¿De acuerdo a eso, señor? ¿Cómo dije para ser un consumidor más efectivo? Esto no solo sirve para la materia, para que ustedes trabajen con nosotros. Debemos ver la teoría no solo aplicada al mercadeo, sino también a nuestra vida. ¿Para qué? Para saber qué es lo que sucede a diario frente a los hechos que están de publicidad y todo lo que sucede en el exterior. ¿Por qué es para ser un mejor consumidor, Ana? Porque es que de lo que aprendas hoy acá vas a encontrar muchas razones por las cuales tú dices: ah, yo compro de esta manera, yo no me voy a dejar inducir de esta manera, porque hay muchas variables que psicológicamente son aplicadas y que a veces nosotros decimos: ah, no, yo voy a comprar, ay, mira esta galleta, ah, mira esta gaseosa, y son cosas que no están dentro de tu planeación de consumidor adquirir y comprar. Simplemente sucedieron. Tú llegas a la casa con un montón de mercado y tú dices: ¿qué pasó? Pues porque llegué con todo esto. Entonces, de ahí la idea de conocer la conducta humana, y para que ustedes sean consumidores más efectivos, para que sepan detectar ese tipo de cualidades que se van a presentar. Mañana. Y pues es que yo no entendí en la primera, donde dice la esencia de dirección de marketing. ¿Qué pasa? La dirección de marketing, como base que tiene Consumidor, un consumidor, plaza. parta de su consumidor. Y si tenemos consumidor, y esa es la premisa, el conocer al consumidor precisamente es la esencia de una dirección de marketing. O sea, la dirección de marketing no puede dar ningún direccionamiento si no conoce a un consumidor. Si eso no está claro, no hay nada. Entonces, siempre que hablemos cuál va a ser la dirección de mercadeo para este año con el consumidor, miremos qué pasa con el consumidor, qué está pasando con el consumidor. Es lo primero que nos dicen. Por eso investigar el comportamiento del consumidor es vital para esa dirección de marketing. Para ser un consumidor más efectivo, porque estas cosas nos va a ayudar a detectar ciertos elementos que tal vez no conocíamos, otros los conocíamos, pero no de forma teórica y cómo se aplica dentro de la comunicación. Para conocer la conducta humana, porque esto nos ayuda a utilizar ciertas herramientas, posiblemente con amigos, con familiares, con la novia, con quien queramos. Esto nos da herramientas de cómo funciona el cerebro. Y porque ofrece tipos de información, orientación, teorías y hechos, que ahí es donde vamos a trabajar todo el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa? Hay 5 fases en la historia del comportamiento del consumidor que debemos tener claras. Esto es más para ponernos en contexto cómo funciona, pero es importante que lo sepan.
Listo. Entonces, tenemos una primera fase que es una fase empírica, que es de 1930 a 1950. ¿Qué pasa en esa fase empírica del estudio del comportamiento del consumidor? Simplemente las cosas se hacían casi que siguiendo el conducto humano, no había un estudio. Y los estudios que se hacían eran posterior a lo que sucedía con las personas. La dejaban que compraran y ya después hacían los estudios. Ni siquiera. La gente compraba y se parchaban, háganme cuenta, se parchaban y mira, esa persona reaccionó al color naranja de esta manera. Y teorizaban así. ¿Cierto? Como Empíricamente. De 1950 al 60 hay una investigación ya motivacional, donde hablamos de una serie de psicólogos que ya empiezan a aparecer basados precisamente en teorías de Freud y empiezan a descubrir los motivos reales y empiezan a sacar técnicas cualitativas para el estudio del consumidor. De 1960 a 65 ya hay una fase formativa donde precisamente ya hay unos constructos simples. ¿Qué quiere decir? Hay unas teorías que son muy simples y básicas para el entendimiento de ese comportamiento del consumidor. Ya empezamos a hablar de unos modelos de disonancia cognitiva, de cómo reaccionan las personas frente a unos estímulos y cómo precisamente esas personas pueden llegar con esos estímulos a generar una compra. Hay unos modelos de investigación en universidades y hay unos modelos de riesgo percibido donde precisamente empezamos a conocer si hacemos esto, posiblemente, ¿qué podría pasar? Y se empiezan a generar esos modelos. De 1965 al 70 ya empezamos a tener grandes teorías utópicas. ¿Qué es algo utópico? Muy lejos de alcanzar. ¿Ah? Ideales, sueños, pues se imaginan de todo y realmente lo que se puede descubrir es muy poco. Donde ya se empiezan a integrar unos resultados y esos modelos se convierten en modelos globales. Y ya empezamos a hablar de una serie de personajes que empiezan a teorizar respecto al comportamiento del consumidor. Nicosia, Engel, Howard y Chet. Y estas personas empiezan precisamente a teorizar y a generar unos modelos que son para trabajar a nivel mundial. De 1970 al 80 ya hay un procesamiento de la información. Cuando encuentren la sigla COR, me estoy refiriendo a consumidor. Y en esta fase ya empezamos a entender cómo el consumidor busca, recibe, almacena e interpreta informaciones. Ustedes se preguntarán qué ha pasado después de estas 5 fases de la evolución histórica del consumidor. A partir del 80 se empiezan a generar una serie de teorías y elementos que son las que hoy estamos aplicando, donde ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha reunido cada una de estas y se han, digamos que, unido para generar un solo concepto de estudio del consumidor, donde ese solo concepto reúne cada una de estas fases. Entonces de ahí salen empíricamente muchas personas de su conocimiento habitual empiezan a generar conocimiento. Entonces ahí es cuando le preguntamos, ¿usted ha visto qué pasa con una mujer, con un hombre cuando le deja a la mujer, la novia, más o menos que tiene entre 28 y 40 años, le deja el bolso cuando está enfrente de una vitrina? ¿Usted ha visto qué pasa? No, pues yo me acuerdo, pues en cierto momento, eso viene de la memoria. ¿Por qué pasará? No, pues sale porque el hombre se le sale su lado femenino. Ah, será. Y empieza uno a analizar y sí, porque su lado femenino se le salió al hombre en ese momento. ¿Qué pasa cuando un hombre está frente a una vitrina y está con la novia? Y la novia le dice voy al baño y la novia le deja el bolso. ¿Alguien se ha
puesto a detallar. Se lo pone como una vieja. El man se lo pone como una vieja y cuando ve que viene otro humano o llegó la novia, automáticamente el bolso baja muy rápido. O sea, como entre Ese es un bolso de mujer que sea muy femenino. Aquí hay uno. Pero no voy a poder eso. Ahorita sale que no es muy femenino y es de un hombre. Entonces la mujer le entrega el bolso y el man empieza con el bolso acá, ¿cierto? Está mirando la vitrina, tarará, háganle cuenta que está en la vitrina, y el man empieza así, tan, y es pronto el man, tin, y termina, y empieza a hacer así, tan, y de pronto apareció de nuevo la mujer en el contexto y el man automáticamente hace esto. O el man llega y se lo pone así. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, van a mercar? ¿Quién va adelante? La mujer, porque adopta una posición masculina de poder. Entonces, esa serie de cosas precisamente son las que nosotros vemos reflejados, que hacen parte de unas hipótesis que se pueden generar frente a la observación. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado del 80 hacia acá? Precisamente lo que ha pasado es que se reúnen todos estos conceptos, se consolidan y se empieza a generar una sola forma de investigar. De donde salen muchas cosas. Empezamos a ver que sale una definición de comportamiento del consumidor. Aquí hay dos. Una definición muy genérica desde el punto de aspecto, pues desde un punto de vista muy de mercadeo y una que es más aterrizada a lo que vamos a hacer nosotros. La primera de ellas nos dice que son aquellas decisiones y actividades que las personas implicadas específicamente en la compra, usar, evaluar y disponer de los productos, servicios o ideas que esperan satisfacer sus necesidades. Esta es del 89. Pero más adelante, en el 90, sale una definición que nos aterriza más a lo que hoy en día estamos buscando, que quiero que le presten mucha atención porque es la definición que nos va a dar la línea por la cual vamos a trabajar, que son las actividades que la gente, ya involucramos las personas, realiza cuando selecciona, o sea, previo a comprar. Una selección es algo previo a ejecutar una compra, a adquirir. Ah, mira tan bonito, proceso de selección, miro, observo y luego adquiero. Compra y uso del producto y servicios con el fin de satisfacer deseos y necesidades, y en tales actividades están implicados procesos mentales y emocionales, además de acciones físicas. ¿Qué quiere decir esta definición? Que ya hay una serie de procesos que están involucrados en el proceso de compra, que no solo es un acto físico, sino también es un acto mental, que es demasiado importante.